Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Vivo solo en una casita en una gran ciudad. Es un barrio algo rudo, pero he vivido en la zona casi toda mi vida y mi cuadra es unida, a pesar de que la mitad está vacía o abandonada. También es una ciudad que, como muchas otras, tristemente tiene a mucha gente viviendo en autos y casas rodantes tratando de sobrevivir. Así que no debería haberme sorprendido cuando, en octubre del año pasado, recibí un mensaje de un vecino: quizás quieras mirar por tu ventana trasera. A unos 3 metros de distancia había una enorme casa rodante de 40 pies en el callejón sin salida, justo al borde del pequeño desnivel que da a mi patio trasero sin cerca. Habiendo vivido siempre en zonas urbanas, no soy ajeno a cosas raras pasando fuera de mi ventana, pero esto se sentía más intrusivo, sobre todo porque mi ventana trasera es la del baño. Estuvo ahí una semana sin que nadie le prestara mucha atención. Algunos vecinos pensaron que quizá era alguien trabajando en demoliciones o construcciones del barrio. Mientras no hubiera basura, no me molestaba, aunque me preocupaba que un mal movimiento hiciera que el vehículo cayera y chocara contra mi casa. El problema era que medio bloque ya no podía usar el callejón. Mi ciudad es muy estricta para retirar vehículos cuando alguien vive en ellos, y tras algunas llamadas al departamento de estacionamiento nos dijeron que necesitábamos pruebas de que era un riesgo o estaba abandonado. Así que compré una cámara web barata y la puse en mi ventana. Una semana después, tras irse unos amigos que habían venido a cenar, revisé la cámara. No dormí bien durante días. Como reloj, cada noche cerca de la medianoche se encendían las luces de la casa rodante. Llegaban autos y descargaban bolsas de basura muy llenas dentro. Luego unas figuras con linternas caminaban por el patio de la casa vacía de al lado, entraban al mío y rodeaban mi casa iluminando las ventanas. Esto seguía hasta las 5 de la mañana y de día todo parecía normal. Mi casa es básicamente un estudio sobre un garaje en una pendiente, mi cama está a unos 3 metros de esas ventanas. Además, el verano anterior hubo muchas invasiones de casas en el vecindario y hasta un incendio provocado en otra vivienda cercana. Sentirme vulnerable era poco. Moví muebles alrededor de mi cama como barricada. Llamé al 911. Me dijeron que como no estaba ocurriendo nada en ese momento, no era una emergencia y que llamara a la línea no urgente. Al día siguiente salí a guardar herramientas del patio y revisar las luces. Justo al salir, la puerta de la casa rodante se abrió y salieron un hombre y una mujer. Vestían camisetas y shorts pese al frío y parecían como ausentes. Los saludé, no respondieron. Me miraron sin expresión. Me metí de nuevo. Entonces noté algo peor. La casa rodante tenía unas 6 cámaras de seguridad, 3 apuntando a mi puerta trasera. Yo los observaba, pero ellos también a mí. Con los días empecé a dormir de día y dejar las luces prendidas de noche. Me sentía paranoico, aunque nada concreto pasaba. Algunos conocidos decían que quizás solo buscaban un lugar tranquilo. Luego, mientras estaba fuera por trabajo, la cámara avisó movimiento, habían puesto estacas y cinta de precaución alrededor de mi propiedad y conos alrededor del vehículo. Eso ya era demasiado raro, un vecino los encontró en su patio con una motosierra cortando ramas. Llamó a la policía. Los agentes miraron un poco pero se fueron por otra emergencia. Otra noche pasó con alarmas del vehículo y ruidos del motor. Más tarde, un vecino discutía con un policía que golpeaba la puerta de la casa rodante. Había un auto deportivo nuevo detrás. Hablé con el oficial y le conté todo. Dijo que el auto era demasiado nuevo para tener registro y que la casa rodante estaba a nombre de una persona fallecida. Sospechoso, pero no necesariamente delito. Puso una notificación de remolque en 24 horas. Mientras escribía la multa, el auto deportivo salió en reversa a toda velocidad. Me dijeron que me retirara. Luego escuché por radio que pedían unidades especiales. Esa noche el oficial me llamó pidiendo todos mis videos. Solo me dijo: este es un tipo peligroso y va a ir a la cárcel, pero a la mañana siguiente oí vidrios romperse. 3 hombres con máscaras estaban forzando la casa rodante. Llamé al 911 y al principio no me tomaron en serio. Resultó que sí venía una grúa. Los hombres huyeron cuando llegó, pensé que todo había terminado. Compré cámaras mejores con luces y sirenas. Pero seguían detectando gente merodeando de noche. Algunos se iban cuando sonaban las alarmas.
Uno avanzó agachado por el callejón a las 3 de la mañana, se detuvo detrás de mi casa y luego corrió hacia mi puerta. Otro llegó hasta mi ventana de cocina y lo vi cara a cara. Por suerte las alarmas funcionaron y huyeron. Meses después pedí el informe del caso. Resultó que el hombre de la casa rodante había secuestrado a su exnovia y probablemente la estaba traficando. Ella había llamado al 911 pero no sabía dónde estaba. Él tenía antecedentes por delitos graves. Un conocido dijo que la casa rodante estaba llena de armas improvisadas y que el hombre amenazó con volver y vengarse de quien lo denunciara. Al final del reporte, en mayúsculas, aparecía mi nombre y dirección como denunciante. El caso se cayó y lo liberaron a las 48 horas. Han pasado unos 6 meses desde el último visitante. Mi casa ahora está iluminada por todos lados, planté arbustos densos y espinosos cerca de las ventanas y trato de estar alerta por las noches. Por suerte hay nuevos vecinos y parecen buena gente. Solo no sé si tengo el corazón para contarles todo lo que pasó. Hola, para cuando escribo esto creo que ya pasó suficiente tiempo y es seguro compartir esta historia. Por seguridad no usaré nombres reales. Cuando ocurrió, yo tenía 12 años, mi amiga 11 y su hermanita unos 6 o 7. Teníamos a nuestros 2 perros, que aún eran cachorros, y queríamos salir a caminar. Decidimos ir a un bosque para tomar una foto del atardecer. Para llegar al bosque había que pasar por un vecindario. Yo conocía bastante bien esa zona porque ya había paseado a mi perro ahí muchas veces, así que no pensé nada raro. La entrada a ese bosque tenía una reja, y antes de eso había un camino algo abandonado por donde fuimos porque era más rápido, aunque no era la entrada principal. No había nadie alrededor. La hermanita de mi amiga y yo empezamos a correr y reír. Recuerdo que yo sostenía a mi perro, abrí la reja y dejé pasar a la niña. Estábamos corriendo en broma y yo pensé que mi amiga venía detrás, pero no era así. Ella había tomado otro camino al salir del vecindario y terminó en un callejón. Mientras tanto, yo tomé algunas fotos del atardecer. Pero mi perro, que normalmente es muy alegre y amigable, empezó a quejarse y mirar hacia atrás. Eso no era normal en él, así que me confundí. Me di vuelta y noté que mi amiga no estaba. La llamé en voz alta, sin respuesta. Entonces tomé la mano de su hermanita y corrí. Sentí que algo no estaba bien y corrí tan rápido que la niña decía que le dolía la mano. Bajé corriendo por el sendero estrecho, abrí la reja vieja y vi a mi amiga corriendo hacia nosotras. Me agarró la mano con mucha fuerza. Su perro estaba con ella, así que al principio no pensé que fuera algo grave, pero sí lo era. Nos tomó a las 2 y corrimos con los perros sujetos por las correas. Corrimos bastante hasta sentirnos seguras en un parque cerca de mi casa. Mientras corríamos le pregunté qué pasaba y por su tono supe que era algo serio. En el parque nos sentamos en una banca y ella explicó lo que ocurrió. Dijo que cuando no nos vio, pensó que habíamos ido por un callejón y fue llamándonos. Allí vio a un hombre alto, vestido de negro, que no le dio buena impresión. Cuando intentó irse, él la agarró del cabello. Por suerte su perro reaccionó y eso le permitió soltarse y huir. Ella sentía que él la seguía, así que cuando me vio nos hizo correr. Yo estaba en shock y empecé a llorar. Se notaba que ella estaba muy asustada. Desde entonces no quise volver a ver a ese hombre. Años después, pasamos otra vez por esa zona y una señora mayor nos advirtió que tuviéramos cuidado porque había un hombre que se comportaba de forma agresiva y poco amigable. En cuanto escuché eso, les dije a mis amigos que nos fuéramos de ahí. Al hombre vestido de negro, mejor no volver a encontrarnos. Esta es una historia de cuando estaba en 8º grado, más o menos. Sinceramente me siento un poco tonta contándola aquí, pero nunca se la he dicho a nadie, ni a mi familia ni a mis amigos, y solo quiero sacarla de mi pecho en algún lugar. Hasta la secundaria, normalmente me iba a casa con una amiga, yo caminando y ella a mi lado en su bicicleta. El camino de la escuela a casa era relativamente seguro, con otras escuelas, supermercados, iglesias y casitas alrededor, así que nunca me sentía en peligro en esos 10 minutos de caminata. Ni siquiera ese día en particular cuando mi amiga tuvo que irse antes y yo caminé sola. A mitad de mi ruta habitual, de repente tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Giré la cabeza hacia la calle junto a mí y vi un auto avanzando mucho más lento de lo normal.
Después lo busqué por curiosidad en Google Maps y el límite de velocidad ahí era 30 kilómetros por hora, pero ese auto iba tan lento que parecía flotar, como si intentara igualar mi paso. Al principio no le di importancia. Como dije, era una zona con escuelas y hasta un jardín de infancia, así que pensé que sería un padre buscando dónde estacionar para recoger a su hijo. Pero empezó a sentirse inquietante cuando la ventana del conductor bajó y el hombre al volante me miró directamente. Mi recuerdo de ese momento es algo borroso, pero lo que sí recuerdo con claridad es que era un hombre de cabello corto y oscuro con una sonrisa muy incómoda y exagerada. Esa sonrisa es lo que más se me quedó grabado. No desaparecía ni un segundo. La situación era tan rara que no lograba procesarla, así que solo miré al frente. Pero para mi sorpresa, él seguía mirándome con la misma sonrisa inquietante, avanzando despacio a mi lado. Se sintió eterno. No sabía qué hacer. Todo parecía irreal. Miré alrededor para ver si estaba mirando a otra persona o si alguien más notaba lo extraño de la situación, pero la gente caminaba con normalidad, como si nada pasara. Mi único consuelo era que había personas cerca, porque ya estaba asustada. Incluso pensé en decirle algo a un chico que caminaba delante de mí, pero me dio vergüenza. Por curiosidad y miedo, empecé a caminar más lento. Juraría que vi un destello de decepción en su cara antes de que finalmente se alejara. Sentí alivio al ver el auto desaparecer. Pero cuando llegué al cruce que llevaba a mi calle, apareció otra vez. Había regresado. Igual de lento. Ventana abajo. La misma sonrisa extraña. Me quedé congelada un momento mirándolo, intentando convencerme de que eso estaba pasando de verdad. Pensé si sería alguien que conocía, algún amigo de mis padres o un profesor antiguo saludando, pero no. Era real. Ese hombre incluso giraba su cuerpo para seguir mirándome por la ventana. Yo no lo conocía y no tenía idea de qué quería. Entonces me di cuenta de algo peor. Por la dirección de la que venía, debió haber dado la vuelta a la manzana solo para aparecer otra vez en la calle por la que yo iba a entrar, la calle donde vivía. Mi casa estaba a 1 minuto. Seguía avanzando muy por debajo del límite de velocidad. Sin decir nada. Solo mirando. Sentí una ola de miedo. Pensé que quizá estaba intentando averiguar dónde vivía. La calle tenía casas, pero en ese momento no había nadie más. Solo él y yo. Lo que más me asustaba era que no decía nada, solo me miraba. Por suerte nunca detuvo el auto por completo, solo siguió avanzando despacio. Cuando por fin pasó lo suficiente, crucé la calle. Me dije que si se acercaba otra vez, gritaría. Corrí directo a casa. Incluso mientras corría sentía que seguía mirándome mientras se alejaba. Estaba realmente aterrada. Me afectó bastante. Sabía que no lo había imaginado. Tenía miedo de que supiera dónde vivía, así que no quise ir a la escuela ni salir de casa por días. Estuve nerviosa por semanas. Pensé en ese momento muchas veces. ¿Me conocía? Entonces, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué solo sonreía así? Incluso sentí vergüenza por haber usado falda ese día, preguntándome si fue por eso. Pero, pase lo que pase, fue aterrador. Ahora soy adulta y sigo viviendo con mis padres en el mismo lugar, aunque ya no camino por esa ruta. Nunca volví a ver a ese hombre ni he vivido algo tan extraño otra vez. Lo único que me quedó fue el recuerdo de esa sonrisa y no entender por qué pasó. Nunca se lo conté a mis padres ni a mis amigos. Sobre todo a mi mamá, que es muy sobreprotectora. Seguro me habría acompañado a la escuela otra vez. Así que ahora que por fin lo dije. Hombre del auto, me alegra no haberte vuelto a ver y espero que siga así. Y de verdad espero que nunca hayas hecho algo así, o peor, con otro niño. Tenía alrededor de 9 años cuando pasó esto. Mis padres llevaban unos 2 años separados. Antes de llegar a la parte principal de la historia, un poco de contexto. Mi mamá, mi papá y yo siempre fuimos muy pobres. En ese tiempo, mis padres intentaban construir una casa en uno de los barrios más peligrosos de nuestra ciudad, un lugar dominado por el narcotráfico. Pero era lo único que podían pagar, de lo contrario, habríamos terminado en la calle. La casa nunca se terminó. Tenía habitaciones a medio hacer, montones de materiales de construcción por todos lados, paredes de ladrillo rojo sin revestir con moho y daños por agua. Se estaba cayendo a pedazos, igual que la relación de mis padres y mi infancia.
Mi padre era violento, infiel y no ayudaba en nada. Una noche, de la nada, me desperté con mi mamá sacudiéndome, poniéndome una chaqueta encima y diciéndome que teníamos que irnos. Nos mudamos a otra ciudad y nos quedamos con familiares por 2 años antes de volver. Ahí es donde empieza esta historia. Mi mamá y yo nos mudamos a un lugar pequeño, uno que mi padre no conocía. Después supimos que él estuvo preguntando por la ciudad tratando de encontrarnos. Eventualmente lo logró. Yo aún era muy pequeña y, a pesar de todo, le rogaba a mi mamá verlo. Un tribunal terminó dándole derecho a visitarme fines de semana alternos, y así fue durante aproximadamente 1 año. Para entonces, él tenía una nueva pareja y seguía viviendo en esa vieja casa en ruinas. Yo pasaba los fines de semana allí. Por horrible que fuera el lugar, mi hermano menor también vivía allí y éramos muy unidos. Mi madrastra tuvo un hijo con mi papá mientras él todavía estaba con mi mamá. Mi hermano es unos 3 años menor que yo. Jugábamos en terrenos vacíos, usando materiales de construcción rotos, muebles oxidados y tapas de botella como si fuera nuestro parque de diversiones imaginario. La compañía y la imaginación pueden salvar la vida de un niño. Mi padre solía decirme que iba a recuperar a mi mamá. Me decía que no dejara que ningún hombre se le acercara. En ese momento, yo también deseaba en secreto una familia feliz, aunque mi madrastra me caía bien. La verdad es que ni siquiera me cuidaba durante las visitas. Casi siempre me quedaba con mi hermano y su pareja porque él era totalmente incapaz de cuidar a un niño. Un fin de semana, algo extraño pasó. Ya casi era hora de que me llevara de regreso con mi mamá. Pero en lugar de seguir la rutina de siempre, de repente le ordenó a su novia y a mi hermano que se fueran de la casa. Ella intentó protestar, pero él le gritó hasta que se fue sin decir nada más. Luego me llevó colina abajo, la casa estaba en una pendiente, a un lugar donde nunca había estado. Llegamos a la casa de una mujer que no conocía. Nos presentó y luego me dijo que me quedaría allí un tiempo. Pero antes, la mujer me dio un vaso grande de leche con chocolate, mi favorita. Fue muy amable y sonrió cálidamente cuando me la trajo de la cocina. Me la tomé. Muy rápido empecé a sentirme extremadamente somnolienta. Todo se fue a negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en la casa de mi padre. Mi mamá estaba allí, gritando y llorando. Él estaba frente a ella, en pánico, repitiendo, no hagas esto, no hagas esto. Ella me cargó como si todavía fuera una niña pequeña y me sacó afuera. Era medianoche, las calles estaban completamente vacías, pero no se detuvo. Me llevó cargada hasta una parada de autobús y esperamos. Luego nos fuimos. Años después supe lo que realmente había pasado. Él me había secuestrado. En lugar de llevarme al punto de entrega acordado, me llevó a la casa de otra mujer, una amante, y me drogó. Luego fue solo al lugar de encuentro y le dijo a mi mamá que nunca volvería a verme a menos que aceptara regresar con él. Después se fue. Mi mamá entró en pánico total. Fue a su casa gritando, pero él no estaba. Entonces lo esperó en la puerta hasta que apareció. Cuando llegó, lo amenazó con que los narcotraficantes locales lo matarían si no la llevaba a donde yo estaba, y él le creyó. Era tarde, ella gritaba lo suficiente como para que todo el vecindario escuchara, y él sabía que no estaba bromeando. Así que volvió a la casa de esa mujer, me recogió y me llevó de regreso. Ahí fue cuando desperté. Ahí fue cuando la vi, histérica, aterrada y aún así lo bastante fuerte como para sacarme de ese infierno en brazos. Papá, no volvamos a vernos. Nunca más. Entonces, cuando era más joven, como de 13 o 14 años, me invitaron a un viaje de campamento con mi mejor amigo Pat, su papá y sus tíos. Era ese tipo de fin de semana de chicos, como un rito de paso. Algo que ahora me gustaría hacer con mis propios hijos, ya sabes, pescar, cocinar en fogatas, nuestras primeras cervezas, dormir en carpas y cosas así. Manejamos bastante hacia el norte, pero ahora, tantos años después y con 30 años, no recuerdo exactamente a dónde fuimos. Sé que era como a 2 horas al norte de donde vivo ahora. Estacionamos la camioneta del papá de Pat a un lado del camino entre los arbustos y luego fuimos en canoa una buena distancia río abajo hasta un lago, donde armamos el campamento junto al agua. Justo al otro lado del agua podíamos ver una cabaña vieja que parecía abandonada. Por fuera se veía abandonada, el techo estaba caído y los arbustos habían crecido alrededor. En un momento,
el papá de Kat y sus tíos estaban pescando y tomando, y nos dejaron ir a explorar un poco. Sorprendentemente, incluso nos dejaron llevar una de las canoas para cruzar el agua y revisar la cabaña abandonada. Viéndolo ahora, no creo que yo dejaría a mis hijos ir tan lejos sin poder llegar rápido en una emergencia, pero ellos estaban borrachos, jaja. Así que, siendo chicos de unos 13 años, hicimos exactamente eso. Remamos hasta allá y la revisamos. Por fuera se veía súper deteriorada. La puerta principal no estaba cerrada con llave y entramos. Eso fue un error. Por dentro definitivamente no estaba abandonada y se veía muy habitada. Nos dio mucho miedo darnos cuenta de que alguien vivía ahí, pero no estaba cerca en ese momento. Había revistas para adultos sobre la mesa, una pipa para fumar, una bandeja con marihuana, botellas de cerveza por todos lados y, en una repisa de la sala, 2 escopetas de caza. Sé que fue tonto, pero jugamos con ellas. Nunca apretamos el gatillo, solo caminábamos por la casa con ellas como idiotas sintiéndonos geniales. Revisamos otros cuartos, pero uno en particular nos dio muy mala espina. Sí, sé que técnicamente fue allanamiento o invasión de propiedad. Pero de verdad creíamos que estaba abandonada antes de entrar. Ya dentro, pensamos que era como un lugar de reunión de alguien. Pero estaba muy adentro en el bosque. En fin, uno de los cuartos tenía maniquíes como los de las tiendas de ropa, pero ninguno tenía ropa y todos tenían pelucas de vestidos largos y colores. Algo se sentía muy raro y decidimos que ya habíamos visto suficiente. Nos fuimos después de dejar las escopetas donde estaban. Después de volver en canoa a nuestro campamento, le contamos todo al papá de Kat. Él estaba casi tan sorprendido como nosotros. Esa tarde pescamos más y Kat atrapó un pez que su papá cocinó en la fogata. Mientras cenábamos, 2 hombres llegaron en una lancha y se detuvieron en nuestro campamento. Eran lo bastante amables, bromeamos un poco y asumimos que solo eran otros campistas o gente pescando, como nosotros. Pero luego nos invitaron a su cabaña al otro lado del agua para pasar el rato. El papá de Kat rechazó amablemente, pero ellos se quedaron ahí y la situación empezó a sentirse rara. Los 2 hombres estaban bebiendo bastante y se lanzaban miradas extrañas. En un momento incluso nos preguntaron a Kat y a mí si iríamos solos con ellos. El papá de Kat les dijo uno firme y todo se volvió aún más incómodo. Se quedaron hasta que oscureció y luego se fueron. Esa noche, el papá de Kat y sus tíos se quedaron despiertos toda la noche junto al fuego mientras nosotros debíamos dormir en la carpa. No dormimos mucho, más bien hablamos de lo inquietos que nos habían dejado esos 2 hombres de la cabaña, sus pelucas, las revistas y las armas. Al final nos quedamos dormidos. Por la mañana, todo estaba empacado y el papá de Kat decidió terminar el viaje antes de tiempo. Guardamos la carpa y nos fuimos de inmediato. Gran parte del camino de regreso la pasamos hablando de lo asustado que estaba su papá por esos tipos. Kat y yo hemos hablado de eso de vez en cuando con los años, pero hace tiempo tuvimos una gran pelea y dejamos de hablar. Nunca le pregunté exactamente dónde estaba esa cabaña. Tampoco querría volver allí. A los ermitaños de la cabaña con pelucas, por favor, no volvamos a encontrarnos. Hola chicos, sé que esto no es lo que normalmente se publica aquí, pero hace un par de años hice una publicación similar y todos fueron muy amables y ayudaron mucho. No estoy segura de si esto está relacionado con los eventos anteriores que publiqué, pero alguien, que supongo que vivía en mi complejo de apartamentos, hackeaba mis parlantes y otros dispositivos, reproduciendo canciones perturbadoras a horas aleatorias. Canciones inquietantes que ponían a todo volumen y a cualquier hora del día y la noche. Sé que no suena tan aterrador, pero para mí lo era. Después de meses de aguantar eso, la situación finalmente se detuvo y me mudé de ese apartamento poco después, así que nunca supe quién fue. No sé si lo que pasa ahora está conectado, pero es extraño. Y tengo miedo. Me mudé a un nuevo apartamento / casa adosada hace unos 6 meses. Es un buen lugar, en un buen vecindario que se supone muy seguro. Y todo era normal, me iba bien hasta hace unos 2 meses. Al principio pensé que estaba siendo tonta o que me estaba volviendo loca. Pasaban pequeñas cosas, como que la puerta principal quedaba sin llave por la noche aunque recordaba haberla cerrado antes de dormir. O volvía del trabajo y la luz del baño estaba encendida aunque siempre apago todo antes de salir. Al inicio pensé que estaba estresada y olvidadiza, pero luego noté cosas que no podían estar solo en mi cabeza.
Dejo mis llaves en la mesita junto a la puerta cada noche después de cerrar, pero una mañana desperté y estaban en el suelo, cerca de la puerta trasera. Otra vez encontré la ventana de mi dormitorio un poco abierta. Tengo un gato muy curioso y por eso nunca abro esa ventana. De hecho, no abro ninguna. En ese punto empecé a asustarme de verdad. Soy una chica joven, vivo sola y siempre me han pasado cosas extrañas. Me hizo entrar en pánico. Mantengo las persianas siempre cerradas, pero mi dormitorio da a un callejón estrecho donde se escucha todo, gente caminando, hablando, tosiendo, cualquier cosa que pase ahí. Últimamente se ha sentido más intencional. No sé que sueno paranoica, pero estoy realmente asustada. Una noche la semana pasada, a las 2:30 de la mañana, me desperté con el sonido de golpecitos en mi ventana. Me quedé paralizado. No podía moverme, intentando no gritar ni hacer ruido. Después de un rato paró y todo quedó en silencio, pero no pude volver a dormir. Pensé que lo había imaginado o que era una rama o algo así, pero a la mañana siguiente encontré 2 huellas de dedos marcadas por fuera en la ventana de mi dormitorio. Entonces le dije a mi casero para ver si podía poner cámaras al frente de la casa, pero lo minimizó diciendo que probablemente eran algunos chicos de la calle, aunque no lo fueran, no entiendo qué diferencia hace. Así que instalé una cámara Ring en mi puerta hace 3 días. Desde entonces he recibido 3 alertas de movimiento entre las 2 y las 4 de la mañana. Cada vez, el video no muestra nada, solo el callejón vacío. Pero me estoy poniendo paranoica pensando que alguien está justo fuera del encuadre. Y hace 2 días la luz de mi dormitorio estaba encendida cuando volví del trabajo. No he usado ninguno de los mismos dispositivos de cuando pasó lo de los parlantes hackeados hace años. Cambié mi número, me mudé, cuentas nuevas, todo. Pero ahora pasa esto y no puedo quitarme la sensación de que, de alguna manera, esa persona me encontró de nuevo. O quizá es alguien completamente distinto. De cualquier forma, ya no me siento seguro. Estoy nerviosa todo el tiempo, duermo con la luz prendida y reviso las cerraduras varias veces cada noche. Y parte de mí teme que quien sea esté esperando que me derrumbe mentalmente. Pero ya no sé qué hacer. Fui a la policía ayer y no ayudaron mucho. Dijeron que no pueden hacer nada sin pruebas y sinceramente ni siquiera sé cómo se vería eso ahora mismo. Pero sé que algo no está bien. Por favor, si alguien puede darme algún consejo sobre qué hacer. No puedo permitirme mudarme y de verdad siento que estoy perdiendo la cordura. Hola a todos. Normalmente solo leo y nunca publico, pero he decidido contar mi historia aquí, con personas que no me conocen. Llevo años leyendo Reddit, pero nunca había creado una cuenta hasta ahora. Tenía 11 años la primera vez que lo vi. Acababa de salir de la escuela, estaba cansada y con calor, pero emocionada porque llevaba dinero de mis tareas domésticas en la mochila. $8 y unas monedas. Suficiente para un Happy Meal. Para mí, eso era el paraíso. El McDonald's quedaba a pocas cuadras de la escuela y cuesta arriba desde mi departamento. Mi mamá no estaba muy de acuerdo con que caminara sola, pero trabajaba 2 empleos y no siempre podía recogerme. Mientras llegara a casa antes de las 5 y no hablara con extraños, no hacía muchas preguntas. Ese McDonald's se volvió mi pequeño refugio. Me sentaba en la mesa junto a la ventana, veía videos en mi celular y dibujaba. Ese año acababa de descubrir Tumblr y me sentía mucho más grande de lo que era. Quizá por eso no me pareció extraño cuando él se sentó cerca. No trabajaba ahí. Era mayor que yo. Pensé que solo estaba esperando a alguien. Vestía una sudadera oscura y llevaba una mochila. Parecía un chico de secundaria, tal vez un poco mayor. Me habló primero, preguntándome si dibujaba. Me dijo que tenía talento. Eso me hizo sentir especial. Nadie mayor me había dicho algo así antes. Con el tiempo, empezó a estar ahí cada vez que yo iba. Me hablaba de música, de la escuela, de mis dibujos. Luego empezó a hacer comentarios raros, preguntas incómodas, pero siempre las decía como si fueran bromas. Yo me reía porque no sabía qué más hacer. Hoy entiendo que estaba probando límites. Empezamos a hablar por mensajes. Al inicio eran normales. Después comenzaron a volverse incómodos. Comentarios que no correspondían a alguien de mi edad. Yo me sentía confundida, pero también halagada. Creía que era madura por poder manejar esas conversaciones.
No entendía que nada de eso era normal. Mi mamá encontró los mensajes. No gritó. Solo me dijo que lo bloqueara y que no volviera ahí. Yo obedecí por un tiempo. Pero una tarde volví. Pensé que solo comería y me iría. Él ya estaba ahí. Esta vez se sentó demasiado cerca. Su actitud ya no era amable. Me habló de forma fría, intimidante. Me sentí muy pequeña. Muy consciente de que no era una adulta, por más que hubiera querido creerlo. En ese momento entendí que algo estaba muy mal. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Corrí hasta casa. No le conté a nadie. Me encerré en mi cuarto y lloré. Desde entonces dejé de ir a ese lugar. Dejé de intentar parecer grande. Hoy, con 21 años, miro a niñas como la que yo era. Sentadas solas, con audífonos, creyendo que entienden el mundo. Y quisiera decirles, no es tu culpa. Nunca lo fue. El problema no eras tú. Era el adulto que vio tu inocencia y decidió aprovecharse. No me avergüenzo de esa niña. Era curiosa, sensible y quería sentirse importante. Él confundió eso con permiso. Pero nunca lo tuvo. A ese chico mayor que vio a una niña y pensó que podía jugar con ella. Espero no volver a verte jamás.